Pues primero para saber de calidad de agua, pues tenemos que hablar de agua. Y cuando uno habla de agua, pues, ¿qué tenemos o qué se necesita saber de agua? Pues que aquí hay unos datos que creo que no han cambiado, a veces cambian un poco, pero el cambio no es significativo. Entonces, pues nos cuenta acá este diagrama, nos dice que el 70% de la superficie del planeta está cubierta de agua. O sea, nosotros somos principalmente agua. Pero desafortunadamente, de ese 70%, el 97.5% es agua salada. Y solo el 2.5% es agua no salada. La llaman dulce, pero no es porque el agua sea dulce, sino es porque no es agua salada. Simplemente es un agua que no está en el mar y cuya concentración de cloruros, que es lo que hace que uno diga que es agua salada, la concentración de contenido de cloruros, pues permita hacer su consumo, porque uno no puede consumir agua salada. A veces cuando uno no maneja el tema, para uno le pareciera absurdo que una persona en el centro del mar, en el océano, se vaya a morir de sed. Uno dice, pero ¿cómo es posible que se va a morir de sed si es que está rodeado de agua? Pues desafortunadamente nosotros los humanos no podemos tomar agua salada. La razón principal es porque nuestras células tienen una concentración de sal que es baja. Cuando nosotros empezamos a consumir agua con alta concentración, pues se forma un desbalance, un desbalance iónico, porque el agua salada pues tiene altas concentraciones de iones, principalmente pues de cloruro, el ion cloruro o el ion sodio, y nuestras células, pues todas las células están recubiertas con una pared osmótica. Y una pared osmótica permite el paso, principalmente es de agua. Al ser una pared osmótica, la pared osmótica trata de igualar la presión osmótica que hay en una célula. Entonces la presión osmótica dice que pues, la presión osmótica se mide es con una igualdad de concentraciones, es un equilibrio en las concentraciones. Entonces, si nosotros consumimos agua salada, este consumo de agua salada incrementa el contenido de iones alrededor de la célula, y como la célula tiene baja concentración de iones, pues lo que ella va a hacer es tratar de igualar la presión o la concentración al interior de la célula y al exterior de la célula. Pues la forma fácil pues sería permitir el ingreso de las sales para aumentar la concentración al interior, pero así no funciona la célula. La célula funciona, como les digo, es con una membrana permeable que solo permite el paso del agua. Entonces, cuando uno quiere igualar concentraciones, pues en este caso, lo que va a hacer la célula es, dado que al interior tiene bajas concentraciones y en el exterior hay altas concentraciones, pues la célula lo que va a hacer es permitir la salida del agua al interior muy rápidamente para tratar de igualar la concentración de lo que hay adentro con lo que hay afuera. Pero dado que la concentración de sal es muy alta, o la concentración de iones en el agua de mar es muy alta, pues simplemente la célula tiene que sacar toda el agua que tiene en su interior y una persona muere deshidratada. La cosa más absurda, está en el centro del mar, pero muere deshidratada. ¿Por qué? Porque obliga a perder todo el contenido de agua que hay en el interior de las células. Entonces, esa es la razón por la cual pues una persona en el océano o en el mar no puede consumir esa agua, y nosotros pues obviamente tampoco lo podemos hacer aquí en el interior. Pues nosotros no vemos un problema como tal aquí en el interior, porque afortunadamente aquí tenemos, y lo pongo entre comillas, exceso de agua, porque realmente eso es una idea que es pasajera, es una idea, llamémosla así, un poco equívoca de que tenemos exceso de agua. De ese 2.5% de agua que no es salada, que no tiene alta concentración de sales o de iones, pues no toda está disponible. Hay una gran parte, el
el 70% está en los glaciares como nieve o como hielo, y el 30%, la ingeniera Libre me corrige, que sabe más del tema, pues son aguas subterráneas, pero de difícil acceso. ¿Qué son de difícil acceso? Pues son aguas que están por allá a 500, a 600, a 700 metros de profundidad o mayor, por ejemplo, las aguas asociadas a los hidrocarburos, que aunque pueden ser aguas que tengan unas condiciones de iones que se puedan consumir, pero un agua asociada a hidrocarburos puede estar, por ejemplo, a 20.000 pies, 7 kilómetros, a 10.000 pies, 3 kilómetros. Y eso, pues comercialmente explotar esas aguas, pues es muy poco rentable, pues por el sistema de bombeo. Entonces, solo el 1% del agua dulce, no de todo el agua del planeta, o sea, el 1% de este 2.5% es el agua que está disponible para consumo humano. Entonces, fíjense que es un valor relativamente muy pequeño. Y ese 1% pues se distribuye en diferentes tipos de industrias. Entonces tenemos la agropecuaria, que es la que más consume agua, casi el 70%. El sector industrial, consume el 20%. Y lo que llamamos nosotros consumo municipal para acueductos es solo el 12%. De ese 1% estamos hablando, de ese 2.5%. O sea, realmente para consumo humano es muy poca el agua que se dispone, y una gran cantidad del agua se está usando en el sector agrícola. ¿En qué se gasta? Pues realmente la gran cantidad del agua se utiliza es para riego. En la industria, pues para lo que más se gasta es en los procesos de enfriamiento. Las grandes termoeléctricas utilizan el agua para enfriamiento, y la mayoría de las industrias pues también utilizan su agua en funciones de limpieza y de lavado. Alguien que me quiera dar unos ejemplos acá en Casanare, que usamos el agua, todos son de acá de Casanare o viven en Casanare, entonces algunos ejemplos acá de en qué actividades usamos el agua. Son muy sencillos, pero pues quiero escucharlos, a ver si están despiertos o si ya están en el tercer sueño. En un frigorífico. En un frigorífico, bueno, sí, pero acuérdense que aquí en Casanare no hay frigoríficos todavía. Están construyendo, pero el frigorífico todavía no. Ahí es ¿Para el arroz? Distritos de riego. Bueno, sí, señores. Entonces tenemos en un frigorífico, ese es el sector industrial. Un frigorífico utiliza el agua, o un matadero como los que hay aquí en Casanare, utilizan el agua para el procesamiento, lavado de las piezas, se me fue la palabra, de las canales y de toda la parte interna de la res. Dijeron distritos de riego. Los distritos de riego, pues acá en Casanare principalmente se conoce es el arroz, algo que se está utilizando para palma. Aunque hay otros sectores industriales, otros sectores agropecuarios, pero principalmente los que más consumen es arroz y palma. Muchas personas, y no voy aquí no quiero generar ni discordia ni generar controversia, muchas personas justifican el uso del agua en el arroz, pues dicen que el agua se devuelve. O sea, el índice, el módulo de consumo de arroz y de palma, que es la cantidad de agua que se consume por hectárea o que se requiere para que un cultivo de arroz se lleve bien, es de 1 litro por segundo por hectárea. Es decir, por cada hectárea de arroz que sembremos, tenemos que estarle dando 1 litro por segundo. En invierno pues no se requiere esa agua porque toda el agua viene por aguas lluvias, pero en verano sí es necesario retirar de las corrientes de agua, de los ríos, es necesario retirar ese litro por segundo para los cultivos de arroz. Los argumentos, nuevamente no quiero generar controversia, pero los argumentos que utilizan los agricultores es que esa agua se devuelve. O
sea, si utilizo 1 litro por segundo, pues yo lo devuelvo porque seguramente el cultivo de arroz no lo va a absorber todo. Eso es en parte cierto. Lo que pasa con estos cultivos como el arroz y como la palma, bueno, la palma no es tanto, porque la palma no genera espejo de agua, el arroz sí lo genera, es que se aumenta el espejo de agua. Entonces, al aumentar el espejo de agua, la cantidad de agua que se evapora es mayor. Entonces, aunque no se va a consumir todo el agua, pues ese litro por segundo no se va a devolver la totalidad porque el agua, al estar ya en un espejo de agua superior, pues va a sufrir mayores procesos de evaporación. Entonces, al evaporarse mucho más, pues simplemente toda el agua que se distribuyó en un cultivo de arroz, pues toda esa agua no va a volver al río o al cuerpo de agua donde fue retirada. Entonces, esa es una situación que sucede principalmente con el arroz. En el sector industrial se consume muchísima agua. Aquí hay un ejemplo, pues es normalmente en las torres de enfriamiento de las hidroeléctricas que utilizan el agua como el sistema de enfriamiento y pues calientan el agua y el agua caliente es la que mueve las turbinas. Entonces esta agua pues está en un proceso que hay que hacerle enfriarla, calentarla y mucha de esta agua pues se evapora. Y otros procesos pues mencionaron por ejemplo los frigoríficos. Aquí en Casanare pues tenemos muchos molinos de arroz, pero el consumo de agua realmente es muy bajo porque ellos en el proceso no utilizan agua. Y el sector de agua potable, que corresponde al 12% del agua. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, aquí dice que mostremos un video. ¿Qué video será este? Video de abastecimiento. Entonces, vamos a mostrar unos videos. Yo normalmente voy a mostrarles unos videos de diferentes sistemas de municipios o de plantas para que, digamos, para un poco animar la cosa, para que no sea solo el profesor hablando y que ustedes durmiendo, y además pues para los que les interese pues traer un poco de información adicional. Obviamente si tienen alguna duda del video me cuentan y yo con mucho gusto las aclaro, devolvemos el video. No les dé miedo interrumpir en cualquier momento, muchachos, les agradezco. Prefiero ir haciendo así las cosas. Entonces, un momento, ya les voy a presentar el video. Correlación canónica. ¿Qué es eso, ingeniero Elkin? No sé qué será correlación canónica. Es una relación entre los análisis físico-químicos y hidrológicos para identificar calidad del agua. Se le escuchaba muy bajito. ¿Me confirman si están viendo el video? Ya Inge, ya le soluciono la pregunta. El agua, un milagro de la naturaleza, esencial para garantizar la existencia de todos los seres vivos del planeta. Gracias al ingenio del hombre, durante décadas se ha incrementado el acceso al agua potable. El Acueducto de Bogotá se ha preocupado por diseñar y construir varios sistemas que aseguren la entrega de agua potable a millones de habitantes de la capital y a 11 municipios más, manteniendo el equilibrio con la naturaleza. A lo largo de los años, hemos preservado los cuerpos de agua con el fin de protegerlos, conservarlos y mantenerlos vivos.
Este cuidado del recurso hídrico, unido a un proceso técnico que sigue la ruta del agua, nos permite llegar las 24 horas del día a los hogares de los bogotanos. Captación, almacenamiento, conducción, tratamiento, distribución. La visión de futuro del acueducto de Bogotá ha logrado que desde principios de siglo y en la década de los 30, los habitantes de la capital cuenten con agua potable gracias a la puesta en marcha del primer sistema de abastecimiento al sur de la ciudad, que desde entonces se ha caracterizado por su compromiso ecológico, pero sobre todo social. Vitelma, la primera planta del Sistema Sur de abastecimiento, fue puesta en funcionamiento a comienzos del siglo XX, diseñada y construida con una majestuosa e ingeniosa estructura. Actualmente opera en caso de una contingencia y es considerada Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación y se conserva como museo de agua. El Sistema Sur se abastece del agua cruda proveniente de las fuentes hídricas del macizo y páramo de Sumapaz al suroriente de la capital. Estas aguas son almacenadas en la laguna Los Tunjos y los embalses de Chisacá y La Regadera para luego ser conducidas a la moderna planta El Dorado y La Laguna por una red de tuberías de 20 y 34 pulgadas de diámetro. Debido a la complejidad que ofrece el terreno montañoso de la ciudad, el acueducto de Bogotá diseñó y construyó, además de las plantas La Laguna y El Dorado, otras plantas de tratamiento de agua potable de menor capacidad para garantizar el suministro a los habitantes ubicados en las partes altas del suroriente de la ciudad. Con el crecimiento de la población, a mediados del siglo XX fue necesario buscar otras fuentes de abastecimiento de agua potable, además de las que ofrecía el Sistema Sur.